Hola, yo soy Rubén de Gravia y hoy vamos a tocar un temita un poco escabroso que es, bueno, de última, qué es lo que se está tramando entre China y Rusia. ¿Por qué? Pues esta charla se debe a una noticia que apareció hace unos días atrás, en julio, finales de julio, donde China y Rusia hacen una nueva reserva de valor para sus monedas. Entonces, esto que parece, ¿no? Bueno, fenomenal, ¿no? Que es, implica una noticia bomba. Es como si yo les dijera a ustedes, bueno, acaba de estallar el gasoducto de Crimea, por ejemplo, ¿no? Una noticia o sea, impactante, pero que pasa desapercibido porque la gente no tiene mucha idea, noción de la economía, y estamos hablando del 99% de la población, ¿no? Yo me incluyo, por supuesto. Este, pero para que tengan una idea del impacto de esto, tengo que hacerles un repasito un poco de la historia de lo que es bueno, el dinero, ¿no? La historia del dinero. Parece mentira, pero es necesario, ¿no? En la antigüedad la gente intercambiaba cosas, ¿no? Entonces uno intercambiaba lo que consideraba que era justo que el otro le diera, uno se ponían de acuerdo y intercambiaban cosas del trueque. ¿Qué pasa? En el momento que aparecen las ciudades y se complejiza la vida social, ya el trueque no era práctico, evidentemente por millones de razones. Entonces se acuñan las monedas. Entonces uno daba un valor específico a la moneda, y está bueno, de común acuerdo, las personas aceptaban ese valor. En Roma, por ejemplo, era la sal, de ahí el nombre de salario, a lo que la persona ganaba por día. En Oceanía eran conchas, diferentes moluscos. Hay unas conchas muy, muy hermosas. Los malacólogos pueden dar fe de ello. Y bueno, eso no, se ponían de acuerdo la gente, y bueno, la gente intercambiaba cosas para el comercio. A medida que pasa el tiempo, se dio cuenta que, bueno, las monedas de oro tenían un valor, pero ¿qué pasaba? A veces la guerra, generalmente la guerra, porque es costosa la guerra, hacía que los encargados, los reyes, ¿no? Los príncipes que acuñaban estas monedas, que tenían su tesoro como garantía, las devaluaran. O sea, le agregaban otros metales. Entonces le agregaban cobre al oro, le agregaban estaño, en fin, y no era confiable. Entonces, allá por 1717, don Isaac Newton, ¿sí? El mismo que se le cayó la manzana en la cabeza, propone un valor oro para la libra esterlina. Entonces la libra esterlina valía exactamente 9,3 gramos de oro. ¿Qué significa esto? Bueno, yo iba con una libra y la podía cambiar por exactamente 9,3 gramos de oro. Esto pasa en 1717, pero antes, en el 1500 y algo, los Medici, los famosos príncipes italianos, habían decidido hacer el principio de la banca. ¿Qué era esto? Bueno, yo tenía, por ejemplo, 20.000 florines de oro que transportar al norte, ¿no? Y por supuesto me la iban a dar, ¿no? En el camino, o tenía que llevar un equipo de tareas, ¿no? O sea, gente armada hasta los dientes para evitar esas situaciones. Para evitar todo ese problema, los Medici utilizaron esto, inventaron lo que eran las letras de cambio, lo que vendría a ser el inicio del billete. Entonces, era como una especie de cheque, ¿no? Entonces vos ibas y a caballo, vos solo, con el papel que decía vale por 10.000 florines, ibas al norte y lo intercambiabas. Entonces vos llevabas eso, que era un papel especial, que estaba membretado, en fin, firma, sello, lacre y todo lo demás, y en el norte te daban los 10.000 florines tuyos, previo pago de una comisión. Básicamente lo que se hace hoy en día con Federal Express, Habitat, en fin, ¿no? Donde uno va, hace un giro y le cobra una comisión. Ta. Eso fue en 1500 y algo. En 1717 lo que hace este hombre, Isaac Newton, es que era la moneda de curso legal del imperio inglés, del imperio británico. Entonces la libra esterlina, ya fuera en moneda de oro o en papel, si uno iba
a cualquier oficina bancaria del Banco de Inglaterra, podía cambiar esa libra, ese papel, por su equivalente en oro. Ese es el respaldo en oro del papel. Entonces la confianza que tenía la persona era que, bueno, iba con ese papel y se le iba a dar el equivalente en oro, el cual era emitido bajo determinadas normas por el banco inglés, ¿no? La emisión del papel. Eso recién va a tener cierto impacto, va a ser generalmente usado por las naciones a partir de 1870. Después los bancos producían cualquier tipo de papel, en fin, había ciertos problemas porque inmediatamente que se inventó imprimir el papel, empezó la inflación. ¿Por qué? Porque lo que hacen actualmente los bancos centrales es controlar la emisión del papel moneda que se tiene para evitar la devaluación de la moneda. O sea que la moneda cada vez valga menos. Lo que genera una pérdida de confianza en los tenedores de esa moneda que somos nosotros. Lo que está pasando actualmente en la Argentina, que la gente no confía, pero nada de nada de nada, en el peso. De hecho, desde nunca, desde hace por lo menos 40 años. Y de hecho, Argentina es la tenedora de dólares más grande después de Estados Unidos. O sea, en Argentina existe más cantidad de dólares que en cualquier parte del mundo, excepto Estados Unidos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Y por qué el dólar acá lo traigo a colación? Porque a partir de la Segunda Guerra Mundial, que las economías se vieron todas a pique, y que no había forma de respaldar la moneda en oro, o sea, lo que uno emitía no tenía respaldo, para evitar un quiebre general, que ya había pasado la crisis del 29, después la crisis del 30, finales del 29, principios del 30 en Alemania fue desastrosa, lo cual permitió uno de los motivos por el cual el nazismo sube al poder, es que no había ninguna moneda fuerte. La única moneda fuerte que había realmente era el dólar. Entonces, en la convención de 1944, hubo una reunión después de la guerra, o sea, después de la guerra no, un año antes de la guerra, la convención Bretton Woods, los tipos deciden que el dólar iba a ser la moneda internacional, o sea, igual que la libra, un dólar estaba respaldado por su equivalente en oro, ¿no? Entonces, eso era fenomenal, ¿no? Entonces, pasa a ser la moneda internacional, lo que fue la libra durante mucho tiempo en el Imperio Británico. Incluso acá mi abuelo, por ejemplo, tenía libras esterlinas en oro. Que era digamos, una moneda fuerte y podía cualquier parte del mundo compraba con ella. Ahora era el dólar. ¿Qué pasa? Uno iba a la Reserva Federal de Estados Unidos, llevaba $1000 y le entregaban el equivalente en oro, que era el respaldo de la moneda. Y eso pasó hasta 1970, donde el shock de Nixon hace que, por el asunto de la guerra y todo demás, eso desapareciera. Ya el dólar no tenía un respaldo equivalente en oro. ¿Qué pasa? De la noche a la mañana el respaldo en oro, que era la confianza de la moneda, desaparece. Pero la gente de a pie no se da cuenta. ¿Por qué? Porque uno seguía comprando con el dólar sin ningún problema. Pero lo que pasa, la realidad, es que desde 1970 hasta hoy en día, el dólar se ha devaluado casi un 100% de lo que era lo que es. Por ejemplo, Alemania, todos sus depósitos de finales de la guerra hasta principios de los 70, lo convertía en oro en Estados Unidos. Por eso tiene varios miles de toneladas de oro en Estados Unidos en reserva, que está repatriando actualmente Alemania. Alemania empezó la repatriación de oro que ella tenía en Inglaterra, en Francia, que en su momento lo tenía fuera del país porque Alemania estaba dividida en dos y la Unión Soviética estaba muy cerca. Entonces, para evitar cualquier tipo de tentación, tenía el oro en bóvedas alejadas. Ahora la está repatriando. ¿Por qué? Porque Rusia hace 20 años que viene construyendo el oro, o sea, acopiando oro. Hasta acá me van llevando la cabeza, bueno. Porque ahora viene otro tema que viene en colación de esto, que son los G, ¿no? El grupo G7, G8, G20, ¿no? El G3, G4, me parece una joda. Bueno, resulta que terminada la Segunda Guerra Mundial, en fin, empezó en 1973, fue la primera reunión de potencias económicas, vale decir, aquellas 7 naciones más ricas.
y que estaban alineadas obviamente con Estados Unidos, el famoso G20, ¿no? Y acá lo vemos en el mapa. Entonces, dentro de la nación estaba Canadá, Japón, que Japón se vino como leche hervida, igual que Alemania, con el asunto del Plan Marshall, en fin. Italia y la Unión Europea, como esto vendría a ser un G8, ¿no? Pero es en realidad el G20. ¿Por qué? Porque G8 vendría a ser las 7 potencias más Rusia. Pero Rusia, con el asunto del Donbass y la toma de Crimea, la expulsaron. Eso fue en el 2014. Entonces, entró en el 98, tuvo poco tiempo, ¿no? Y bueno, ella, lo que quería Rusia, bueno, era que entrara también China, Turquía, en fin, siempre abogó por eso. Resulta que ahora existe el G20, que son las 20 naciones más ricas del mundo. Acá vemos, o sea, los 20 países más la Unión Europea. La Unión Europea funciona como un todo. No busquen Uruguay, Uruguay no está pintado en azul. Bueno, ¿qué pasa con esto G20? ¿Quiénes son? ¿Quiénes se reúnen? Bueno, y acá pueden ver, unida esto es del 2016, la cantidad de plata distribuida según los países, ¿no? Entonces tenemos a Estados Unidos en el top 10 con 50.000 millones de euros, en fin, ¿no? O sea, el PBI per cápita de los países miembros del G20. Fenómeno. Entonces, hasta acá, y esto es los tenedores de oro, según cada país, pero vamos a ir ahora en un momento. Por un lado, vos tenés el G7, que eran aquellos países más poderosos. Después al tiempo aparece G20, el G8 y el G20. Ahora, ¿qué corno es el G20? En realidad es una comunidad de países muy ricos donde van gobernantes y presidentes de bancos centrales. Entonces son los que dominan no solamente la parte económica de transacciones, es como si fuera la OTAN o la ONU, pero económica. Son los que marcan las reglas de juego. Y acá es una cosa muy importante, porque la transferencia entre bancos centrales, las grandes compras, en fin, entre naciones, lo regula el G20 y bueno, el Fondo Monetario Internacional forma una de las patas, por ejemplo, los bancos de desarrollo, en fin. Ya hace mucho tiempo que esto a Oriente no le gustaba para nada, ni a China ni a Rusia. Y bueno, empezaron a hacer sus propios bancos que a su vez tenían relaciones con estos bancos occidentales, porque obviamente no le quedaba otra, ¿no? Obviamente. ¿Qué pasa con la guerra en Ucrania? La guerra de Ucrania hace que muchas naciones no alineadas se entren a preguntar, si entramos en conflicto con Occidente, ¿qué va a hacer Occidente? ¿Nos va a congelar los activos como hace con las fuerzas terroristas? Como empezó en el 2001, cuando después del ataque de las Torres Gemelas congelaron los activos de Al Qaeda, en fin, o de todo aquello que pudiera tener alguna conexión con los terroristas o con el narcotráfico. Lo cual, a primera instancia, está interesante porque vos le cortás las piernas económicas a organizaciones netamente maliciosas. Pero, echa la ley, echa la trampa, el tema de la guerra de Ucrania, de Rusia, el congelamiento de los activos rusos en el extranjero, las sanciones económicas, hizo que muchas naciones dijeran, bueno, si Occidente le hace esto a Rusia, a nosotros, yo qué sé, la India, Pakistán, China, Corea, en fin, dijeran, esto no me está gustando nada. Y bueno, Rusia es Rusia. Rusia tiene una riqueza en hidrocarburos impresionante y la Unión Europea tiene conexiones, o sea, necesidad, sobre todo Alemania. Alemania es el mayor comprador y el mayor importador, uno de los socios más importantes de Alemania es Rusia. En esta idea de ser políticamente correctos, donde se mezclan un montón de factores, Occidente comete un error estratégico fundamental, que es intervenir económicamente sancionando a una de las partes que están en guerra. Sí, la parte agresora, los rusos, está todo bien. El tema es que sea un doble discurso. ¿Por qué? Porque la guerra tiene sus propias reglas. Entonces, Occidente le corta las patas a Rusia, le corta los activos, le aplica sanciones económicas y a la vez manda armas a Ucrania para que se defiendan contra los rusos. Bien, somos los buenos del mundo, pero acá hay una cosa esencial. Si yo estoy armando a Ucrania,
o sea, yo le estoy dando los medios para que Ucrania se defienda porque Ucrania no puede, no debería de cortarle el suministro de petróleo o lo que yo necesito de Rusia. Porque para eso me declaro enemigo de Rusia, como debe ser, apoyo a Ucrania, invado Ucrania con una fuerza multinacional de paz y protejo a los ucranianos y ya está. Pero el tema es mucho más complejo, porque ¿qué pasa? Si yo hago esto, Rusia puede responder con un ataque preventivo nuclear. Podría, ¿tá? Pero Putin no estará ni come vidrio. Porque aparte también está China detrás y le dice, bueno, o sea, perdiste la jugada de esta pulseada, la perdiste, pero no puedes escalar a una confrontación nuclear porque va a haber afectado todo el mundo. Entonces, hay que ver hasta qué punto uno presiona al otro. El tema es que la jugada que hizo Europa, Occidente, hizo que muchas naciones, no solamente los rusos y los chinos, ni muchas naciones, dijeron, no me está sirviendo esto. Igual que no me está sirviendo que el Fondo Monetario Internacional ponga condiciones excesivas a la cual debe ser un prestado. Yo te presto el dinero, todo lo demás, hay garantías internacionales, yo no tengo que decirte a vos qué hacer con la plata, no. Lo cual hace que muchos países de izquierda salten como pelota y bueno, Argentina ni que hablar. Lo que pasa es que prestarle a Argentina es como prestarle al drogón de la esquina, ¿no? O sea, sabés que no va a haber retorno. Pero eso son otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos tiene mucha emisión de dólares, lo cual ha generado que haya una inflación ahora del 9%. Y lo que se está viendo es que el mayor tenedor de oro del mundo siempre ha sido Estados Unidos con 8.000 toneladas de oro. Lo sigue Alemania, que le estaba diciendo que estaba repartiendo el oro. Pero Rusia y China vienen hace 20 años acumulando oro. ¿Para qué? Para hacer exactamente lo que hicieron ahora, que fue generar un banco de reserva de valor. Pero no solamente con el oro, ya que hay otras reservas de valor y esta reserva de valor son las tierras raras. Y acá vemos en la tabla periódica de elementos la mayoría de las tierras raras, ¿no? El litio, el iridio, el rubidio, el cesio, ¿no? Por ejemplo, porque hay muchos usos del oro. El oro no solamente se utiliza para joyería, se utiliza para electrónica, se utiliza para fines médicos, en fin. Y el uso del litio que vemos arriba, bueno, se usa para un montón de cosas, ¿no? Aleaciones con aluminio, ¿no? Lubricantes y grasas en baterías, bueno, obviamente, en vidrio. Pero aparte, arriba vemos en qué se usa, por ejemplo, las tierras raras, en catalizadores, imanes, en metalúrgica, bueno. Y acá tenemos los grandes productores, donde China tiene el 84% del acceso a las tierras raras, Australia un 11%, Rusia un 2%, y Estados Unidos apenas si llega al 0,4%, como lo 1,4%, como vemos en este mapa. Estas son las reservas de producción de tierras raras. Entonces acá tienen algunas cosas, por ejemplo, ¿no? El samario, por ejemplo, se utilizan láseres, ¿no? En barras de control de reactores nucleares. El tulio se usa para también láser y máquinas de rayos X. El disprosio también para láser, disco duro. Aditivo de los imanes a bases de neodimio, que son los metales ultra especiales que utilizan las computadoras. Bueno, fluidos catalizadores para refinería de petróleo, en fin, para un montón de cosas. ¿Qué son estas tierras raras que uno escucha hablar? Bueno, son en realidad 14 elementos raros que aparecen muy raramente en la naturaleza, como por ejemplo el oro, ¿no? Uno tiene que procesar un montón de toneladas de oro para sacar una onza. Bueno, tiene que procesar muchas más para conseguir paladio, para conseguir, en fin, cadmio, un montón de cosas. Ahora vean ustedes esto. Esta reserva nueva que hicieron los rusos chinos, ¿no? De reserva de valor de su moneda, no solamente está basada en oro, sino que está basada en tierras raras. Entonces, en algo tangible, en algo que yo puedo cambiar realmente. Yo tengo una bolsa así de yuanes o de rublos, voy y los cambio por berilio o, no sé, lo que necesite, oro. Y me lo devuelven, como hacían hasta en los 70 con la reserva en Estados Unidos, con el dólar, o en su momento con el Banco Central con la libra esterlina. Eso da una gran confianza a los mercados y queda uno por fuera de las sanciones que puede recibir de parte del G20.
Aunque China y Rusia pertenecen al G20, aunque Rusia va y entra y ya está expulsada, no está dentro del G20. Ustedes me van a decir, pero entonces, digo, el narcotráfico, las organizaciones terroristas capaz que utilicen esos bancos. Podría ser. Digo, es posible a través de terceros o de cuartas personas. Eso se va a encargar los bancos centrales rusos y chinos, bueno, de ver qué hacen. Pero muchachos, si ustedes piensan que los terroristas y los narcotraficantes no tienen cuentas en Suiza, en Panamá o en Liechtenstein, están de la nuca. Digo, yo entiendo que hay muchos narcotraficantes que no le da y tienen 400, 500 millones de dólares en contenedores escondidos bajo alguna selva. Ok, en dólares, pero si el dólar se viene abajo, ese papel deja de tener valor. Y ahí es toda la cuestión de esto. Entonces, el asunto de las tierras raras, estas tierras que, digamos, China tiene una enorme cantidad de minas, hace que el balance económico sea muy perjudicial para Occidente. Pero vamos un punto más allá. ¿Qué hay en Ucrania que no hay en el resto de Europa? No es petróleo, que ya lo hay, pero Ucrania está arriba de uno de los yacimientos más grandes de tierras raras de Europa. Por eso es que Putin tiene intención de tomar Ucrania, no por el petróleo, que tiene una abundancia el tipo en Siberia. No le importa los pozos petroleros que pueden estar en los Urales. Entonces, ¿qué pasa? La parte fundamental de todo esto, del ataque de Rusia a Ucrania. Ucrania tiene una enorme cantidad de potencial de tierras raras, pero no tiene el dinero para aprovecharlas o para explotarlas porque no tiene la capacidad económica. Entonces, por eso estaba pidiendo ayuda a la OTAN para explotar las tierras raras. Máxime, hace 3 meses atrás salió la noticia bomba de que los turcos encontraron uno de los depósitos más grandes de Asia de tierras raras. O sea, es decir, minerales que tienen que están mezclados y por lo tanto el proceso industrial es oneroso y todo lo demás, pero que pueden sacar paladio, litio, en fin, un montón de elementos que son claves para la industria de punta, para la tecnológica. Y Rusia siempre ha apoyado a Turquía, más allá de que Turquía forma parte de la OTAN. Rusia y Turquía siempre han tenido buenas relaciones. ¿Por qué? Porque Turquía es la salida del Mar Negro hacia el Mediterráneo. Entonces, Rusia y la Unión Soviética siempre mantuvieron buenas relaciones con los turcos. No les convenía porque los turcos les estrangulaba la flota del Mar Negro y no podían salir. Entonces, no podían salir al Mediterráneo y eventualmente a través del canal de Suez hacia el Índico. Porque no tienen puertos sobre el Índico, porque está la India, en fin, China, no tienen salida hacia el Índico los rusos. Entonces, todo el tema de la guerra y todo lo demás hace que uno se pregunte cómo Occidente está permitiendo, o sea, cómo las grandes naciones se están comportando como señoritas, ingenuos totalmente de lo que es la guerra y sobre todo lo que son los factores comerciales. Tocan algo que no deberían de tocar, que es la parte económica de los bancos de una nación. Entonces, ahora Rusia, que va ganando la guerra de Ucrania, pero no la guerra en el terreno, que ahí va y viene y todo lo demás, sino que económicamente los rusos están vendiendo el barril de petróleo a $90 cuando el Brent está a 130. Entonces hace una diferencia de $40, casi de medio barril. Entonces, ustedes le compran petróleo a los rusos, entonces las grandes aseguradoras de Occidente, que son las británicas, no aseguran el barco, la aseguran los chinos. O compro un seguro ruso. O veo la forma, pero me estoy ahorrando casi un 40 y pico por ciento de lo que vale un barril de petróleo. Estoy comprando 40% más. Entonces, la India le compra a China. De hecho, va a conectar el gasoducto siberiano y el oleoducto lo va a conectar directamente a China hacia el sur. Está cobrando el petróleo en rublos o en oro. Entonces,
Obviamente que las sanciones le afectan mucho por la parte de exportaciones a Europa y todo demás, pero a Europa también le afectan. Tanto que Alemania tuvo que prender las centrales térmicas, las de carbón, para poder mantener el equilibrio económico, o sea, lo que necesitaban su población para no morirse de frío, energético, de la red energética. Entonces, estamos ayudando a Ucrania y a la vez estoy estrangulando a mi población o la estoy haciendo pasar penurias. Digo, soy un nabo. Porque soy bueno y soy moralmente espectacular y éticamente inmaculado. Eso es una estupidez. Una estupidez. Hay reglas en la guerra y hay cosas que uno no debe tocar por el efecto boomerang que puede tener para su propia nación. El hecho de la guerra de Ucrania ha generado en cierta manera la depreciación y la inflación del 8 y pico por ciento en Estados Unidos, que aparte tiene a Biden que está pintado al óleo, que es un muñeco el tipo, ¿no? Bueno, Inglaterra terminó echando a Boris Johnson, que era impresentable. Entonces ahí tenés dos de G20, Boris Johnson y Biden. Entonces, pone a alguien más activo. El tema es, salió no hace 2 meses, una evaluación del ejército americano que tenían unos problemas que a ellos le costaba 6, 7, 10 veces más el armamento que los chinos. Los chinos estaban haciendo armamento no solamente más barato, estamos hablando de armamento como la gente, ¿no? O sea, de punta, tecnológicamente avanzado, les salía a los tipos 20 veces más barato que a los americanos. Entonces estaban perdiendo la carrera de armamento entre una de las tantas carreras que estaba perdiendo Estados Unidos, lo cual implica también la OTAN. Para sumarle más problemas a esto, bueno, los grandes tenedores de la deuda externa de Estados Unidos es Arabia Saudita y China. China tiene su propio FMI, o sea, su propio Fondo Monetario Internacional, del cual, por ejemplo, Argentina está hasta las manos endeudada. De hecho, en Argentina los chinos tienen una base de 50 kilómetros cuadrados de rastreo satelital que es territorio soberano chino en pleno Patagonia. Bueno, la flota pesquera argentina es China. Bueno, le ha prestado plata a Dios y todo el mundo en América y en África. Pero después son generosos, no. Los tipos están haciendo presencia territorial de sus intereses. De hecho, en Afganistán, hace 6 años atrás, estaban haciendo reglamento minero, porque una de las grandes fuentes de tierras raras del mundo se encuentra en Afganistán. Entonces Estados Unidos estaba ahí, había tomado Afganistán, así tuvo presencia, no sé, como 20 años, todo lo demás, y estaban peleándose con los chinos, con los protectores chinos, que estaban también viendo el mapeo de lo que había, y si ustedes buscan en internet mapa de minerales en Afganistán, es impresionante. Pero claro, o sea, en vez de agarrarse y decir, bueno, somos un imperio, entonces tenemos presencia militar, trabajamos con los afganos, ponemos un gobierno títere, no sé, lo que sea, y explotamos esto y bueno, y le damos parte de la riqueza a la gente, cosa de hacer un gobierno fuerte, afgano. No, o sea, porque ni somos chicha ni limonada, somos moralmente correctos, pero en realidad muchas veces la política no tiene nada que ver con la moralidad. No se puede tener doble, triple discurso, porque digo, ya está. Digo, no se puede, no se puede. Entonces, ahora, esta noticia de los chinos y los rusos, bueno, teniendo esta reserva monetaria en tierras raras y oro, lleva a que el dólar se deprecie, pero que el yuan y el rublo se fortalezcan. Entonces, no va a llamar la atención de que acá a unos años, quizás 2 años o 3 años, las transacciones comerciales con China se hagan en yuanes o con Rusia en rublos y no en dólares, ni en euros. Entonces, esa es la noticia tan importante que pasó desapercibida totalmente. El valor de la moneda rusa y china va a pasar a ser de reserva de valor en oro o en tierras raras. Entonces, porque se da que una vez que en el 70, de un día para el otro, se dejó digamos, el soporte de oro,
La moneda, ya, ¿qué pasa? La gente a pie no notó la diferencia. Pasó de un dólar que estaba bancado en oro a un dólar fiduciario. Un dólar fiduciario quiere decir que es un dólar, igual que la moneda nuestra, es un dólar por fe. Uno cree o tiene la esperanza de que el Estado, bueno, en fin, haga valer esos $50 o $100, lo que sea, en su valor en la cotización, en fin, y ahí se encargan los bancos centrales y patatín patatán. Pero si hay una corrida, como ha pasado más de una vez, el papel es papel. Si no tiene nada atrás o sea, la gente pierde la confianza en la moneda y se va todo el garete como pasa en Argentina o como pasa en Venezuela. Nadie invierte en pesos argentinos o guarda la plata en pesos argentinos o en bolívares. Entonces, la gente va a empezar a guardar la plata en yuanes o en rublos porque dentro de unos años lo va a poder convertir, lo va a poder transformar en tierras raras o en oro, en reserva de valor. Y eso es importante. Actualmente la cantidad de dólar circulante no tiene su respaldo en oro. No existe porque de hace 40 años que no, más 50 años que no existe eso. Entonces, si el dólar se desploma, como ha pasado en algunos momentos de la historia, donde ha habido caídas del dólar por diferentes situaciones, sobre todo la que se la OPEP, en fin, pero imagínense un escenario donde el dólar entra a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, este, junto con el dólar va a entrar también a bajar otros tipos de monedas que están ancladas al dólar, porque es la reserva de valor de las monedas, de otras monedas inferiores. Por eso es la propuesta mía de que Uruguay fuera la cabeza del I-20, de los países más insignificantes del mundo, porque no movemos la aguja para ningún lado, ¿no? Pero para ningún lado. Entonces, bueno, tenemos en el mapa, podemos ser líderes en África, parte de América. Argentina forma parte de G20. Son de esas cosas. Claro, lo que pasa es que Argentina es medio continente, o sea, tiene riquezas enormes, más allá de que se encargan de dilapidarlas y robarlas, pero es impresionante lo que tiene Argentina, igual que Brasil, ¿no? Entonces, claro, G20 formamos parte del G250 nosotros, o sea, allá abajo en el último lejón del tarro. Entonces preferimos ser cabeza de ratón que cola de león. Entonces vamos a Uruguay por el I-20 como líderes del I-20, ¿no? Tampoco vamos a ir como comparsa, ¿no? Lo ponemos a Luisito ahí a cargo del I-20 o algunos de nuestros grandes economistas, que tenemos varios. Pero bueno, así es, gente. Los rusos y los chinos ya hicieron su propia reserva de valor, lo cual es un sopapo y pone en riesgo el dólar y el euro de una forma tremenda. Y no quiero ser pájaro mal agüero. Imagínense en lo siguiente, todo este tema de Rusia con Ucrania, en el cual China se mantiene a una distancia y dice, no, no, Rusia es nuestro socio, no, no, no somos amigos, somos socios económicos. Está bien, los chinos son prácticos, son pragmáticos. Pero están observando cómo viene la mano, porque en cualquier momento, un día de noche, Taiwán pasa a ser China y a quién se lo van a reclamar, ¿no? Porque es así. Pero hay que tener cuidado cuando uno empieza a entregar y entregar cosas. Los más poderosos, históricamente es así. Los más poderosos toman partido de eso. Estados Unidos lo ha hecho históricamente, Inglaterra también, donde, bueno, controlar los medios de producción y, bueno, controlar la riqueza. Y si vemos que Estados Unidos se pone muy blandengue, muy chotito, bueno, tomamos la provincia rebelde de Taiwán, pasa a ser China de un día para el otro, en una invasión sorpresa. ¿Y que le vas a embargar a China? Si tiene sus propios bancos, tiene su propia reserva. O sea, todo lo que está viviendo ahora Rusia está sirviéndole de ejemplo no solamente a China, sino a un montón de otras naciones, lo cual hay que abrir los garfios. No hay que mezclar las emociones, los sentimentalismos, la moral, la ética con respecto a cuestiones políticas, donde sí, es deseable que todo el mundo fuera ético, pero el tema es que las reglas que uno se autoimpone y que lo restringen a uno, no restringen a otros.
Entonces, antes de pensar una sanción a Rusia con respecto al petróleo y todo lo demás, cuando vos le estás mandando armas a Ucrania, sería interesante mantener un estado neutral. Decimos, sí, le compramos petróleo a Rusia, no apoyamos tu invasión, negro, la deploramos totalmente, por lo tanto vamos a apoyar a Ucrania y le vamos a mandar armas. No le vamos a mandar soldados, pero sí le vamos a mandar mandas y le vamos a mandar observadores para oponerte, porque lo tuyo es algo despreciable. Te hacemos incluso iniciamos juicio internacional en La Haya, lo que fuera, pero la parte económica es la parte económica. Digo, ¿a quién afecta? Afecta al pueblo ruso y al pueblo europeo. Putin se mata a la risa. Los oligarcas que perdieron sus enormes barcos y todo lo demás, la tienen, a ver, encanutada bajo el colchón. Y sí, bueno, la pérdida es importante, pero no es valía. Ahora, ¿quién se queda sin insumos europeos en Rusia? Los rusos. ¿Quién se queda sin gas, sin petróleo y se caga de frío en Europa? Y los europeos. O sea, no Angela Merkel, que ya no está más, ni el gordo Boris, que tampoco está más. O sea, ya está. O sea, hay que pensar un poco más. Es mi opinión. Quizás el ingenuo soy yo, ¿no? Aunque yo soy moralmente maleable y éticamente blandengue, para nada kantiano, hay cosas que tienen que ser prácticas, muchachos. A veces hay que leer un poco a Maquiavelo, yo qué sé. En política hay cosas que vos tenés que pensarlas muy bien. Ahora, no presentarte como una doncella en apuros. Ay, no, esto no. Si en los hechos, en algún momento vas a tener que poner un freno. No queda otra. Tenés que jugarte a veces una baza que puede ser peligrosa, pero si no, te comen el hígado. Bueno, eso es lo que quería comentarles. Estamos con un dinero que no tiene, que solamente promesas de una deuda que nunca se va a pagar, que no tiene ningún respaldo más allá de la confianza que le damos nosotros. Es como las criptomonedas, ¿no? Uno cree que le da el valor que uno piensa que tiene, ¿no? Y que va a salir más. En el futuro compro yo la criptomoneda y espero que alguien la pague más, porque va a haber un número limitado y todo lo demás, entonces supuestamente el valor va a subir. Está todo bien, digo, yo personalmente soy un tipo muy, muy material, ¿no? O sea, me gusta agarrar las cosas y, bueno, verlas. Será muy antiguo, estaré muy atrasado, lo que sea, pero la prueba está que los chinos y los rusos piensan más o menos parecidos. No están haciendo su reserva de valor con criptomonedas, la están haciendo con oro, paladio y tierras raras. O sea, en fin. Bueno, gente, un abrazo grande desde acá en Montevideo, Uruguay. Les saluda Rubén de Gravia y será hasta la próxima. Y acuérdense, cuando vean el I-20, la próxima reunión va a ser posiblemente en Las Piedras. No nos vamos a reunir en Montevideo porque es demasiado, tiene mucho calle. Entonces el I-20 se va a reunir en las ciudades secundarias de diferentes. Por ejemplo, si vamos al Congo, no nos vamos a reunir en la capital de Congo, iremos en algún lugar, algún campo refugiado a reunirnos. Pero eso va a ser discutido por la Cancillería próximamente. Así que un abrazo grande, nos estamos viendo.